quieren analizar los datos juntas, estoy a sus órdenes. Cuando sea de utilidad, por supuesto. Y pues empiezo diciendo que muchísimas gracias por pues, compartir su tiempo con nosotros Felicia, y darnos la oportunidad de... Sí. Felicia, para comentar a Enrique que al igual que en otras ocasiones, Felicia, cuando yo le comenté que si quiere ser público, igual yo estoy dispuesta, amo a mi país y México es mi país también, estoy dispuesto a lo que sea. Entonces la acción se va a grabar para los diputados que estén con nosotros, que quieran escuchar lo que Felicia dijo, también va a estar a disposición. Es cuanto, Felicia, gracias. No, claro que sí. Muchas gracias, Héctor Jaime, y por la oportunidad y pues por darnos ese tiempo para conocer pues la evidencia que hemos un grupo de amigos, de colegas, investigadores juntado sobre esta pandemia que tanto está afectando a nuestro México. Creo que está con nosotros, aunque no lo veo en pantalla, el maestro Héctor Arreola, quien dirige todo el análisis y la recopilación de datos. Y realmente es un trabajo que hemos llevado juntos. Entonces, Héctor, espero que estés en línea, también va a poder pues contestar y compartir con ustedes. También está Sonia, que ha trabajado muy de cerca, y varios colegas que es un trabajo de grupo. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Muy bien, Felicia. Perfecto. Ok. Como mencioné, es una colaboración, un trabajo coordinado, liderado por la Universidad de Miami, pero en colaboración con INCIDE, con Tómatelo a Pecho, con la UNAM, México Social, etcétera, y ya creciendo regionalmente muy afortunadamente. Quiero empezar mostrando y compartiendo con ustedes datos que de hecho no son de nuestro estudio propiamente, pero eso para mí es el mejor imagen visual de lo que está pasando con esta pandemia. Viene de la página de Financial Times, lo actualizan en forma casi diario. La neta, me gusta decir, es que muy desafortunadamente está creciendo la proporción que corresponde a América Latina día con día. Hoy día América Latina representa 53% de las muertes diarios en nuestro mundo. Brasil es el 22%, México el 17%. Y nuestra región es más o menos 8.5% de la población del mundo. Entonces es muy desproporcional y creciendo. Estamos viendo en algunas otras partes del mundo como la India un aumento, pero realmente lo que marca la diferencia es lo que está pasando en América Latina, mientras poco a poco está decreciendo en Estados Unidos, a pesar de lo que está pasando en la Florida, algunos otros estados, decreciendo la muerte, y también en Europa, como van a ver. México, Brasil y nuestra región es otra cosa. También datos del Financial Times mostrando lo mismo, pero este es un patrón donde pueden ver lo que está pasando en nuestra región, muertes diarios, y el momento en que Brasil sobrepasó a Estados Unidos, México sobrepasa a Estados Unidos, y lo que nos debe de preocupar mucho es que otros países, Estados Unidos, España, Italia, por supuesto China, pero todos los demás países está ya en un proceso decreciente en cuanto a la mortalidad día por día. Y México y Brasil van a la alza y todavía no estamos viendo, según los datos que tenemos, por dónde va a empezar, cuándo va a empezar a decrecer esto. Nuestro observatorio tiene como propósito generar información por día y sistematizada sobre las políticas de salud pública tomadas a nivel subnacional y sobre la movilidad evitada a partir de la aparición del primer caso de COVID-19 diagnosticado en cada país que estamos estudiando
y en el caso de Brasil y de nuestro México, en cada entidad federativa. Eso es un poco lo que marca la diferencia entre lo que ha estado haciendo este grupo de investigación y otros. Estamos midiendo la situación de política pública, la respuesta de la población, pero a nivel subnacional. En cuanto a nuestro índice de adopción de políticas de salud pública, nosotros empezamos con el Oxford Tracker, que se hizo en la Universidad de Oxford. Y adaptamos el tracker de ellos a la situación de México, de América Latina y a nivel subnacional, estatal. Entonces, hoy día nuestro índice tiene 9 variables que tienen que ver con lo básico del distanciamiento, y estamos empezando también a medir obligatoriedad de cubrebocas, la tasa de pruebas por 100,000 habitantes, como van a ver, y la positividad de las pruebas. Y lo que hacemos también nosotros en nuestros datos es que cada política es ponderada de acuerdo al día en que es implementada, con relación al registro del primer caso en nuestro país, y damos menor peso a los días recientes en comparación a los primeros días. O sea, una política pública adoptada muy a tiempo pesa más que una política pública adoptada fuera de tiempo. Siempre es bueno adoptarla, pero pesa menos en cuanto a lo que vamos a ver en cuanto a resultados. Y también usando los datos de Google, que tantos están usando y mostrando los informes de movilidad de las comunidades ante COVID-19, medimos la movilidad evitada de la población, también por estado. Entonces tienen una base que es lo normal, que habla de unas semanas antes del arranque de cuando empieza la pandemia, y lo que estamos viendo en cuanto a movimiento después. Buscamos, en cuanto a la salud pública, que sea mayor la cantidad, el espacio por debajo de la línea, que la población no se esté moviendo, con la obvia preocupación de lo que eso implica para la economía de nuestro país. Aquí estamos empezando a ver los datos que hemos recopilado. Eso es el índice de política pública por estado en nuestro país. Y hay varios puntos. Uno es que empezamos tardíamente en general. Algunos estados actuaron antes que otros, son pocos, pero en general actuamos tardíamente. Y ya estamos empezando a ver recientemente un relajamiento de las políticas de distanciamiento. Eso mide desde el 27 de febrero hasta el 22 de junio. Actualizamos todo lo que pudimos para la presentación de hoy. Lo que estamos en general buscando con este índice es que esté hacia arriba, maximizar el espacio por debajo de la curva. Decidimos ya mostrarles esta información, más o menos por partido. Entonces, primero en rojo, Morena, por debajo de la línea de promedio nacional. En azul, los estados PAN, algunos por arriba, otros por debajo. PRI, misma tendencia. Y los que son independientes o de otros partidos. Entonces, ese es el conglomerado. Y eso es como se ve cuando los separamos en 4. Entonces, sí se nota claramente por dónde, relacionado con la tendencia nacional, cuáles son, digamos, los estados en rojo, por decirlo de alguna forma. Perdón, Felicia. Sí. Estar por arriba de la curva es haber actuado a tiempo, y estar por abajo de la curva es haber actuado tarde. Dos cosas. Actuar a tiempo es más cercana a la eje Y, digamos. O sea, más hacia el 27 de febrero. Y hacia arriba es también actuar a tiempo y implementar todas las 9 políticas públicas. Entonces, es una combinación de tiempo y de hacer uso de todas las diferentes políticas públicas. Y el relajamiento es lo que ven
recientemente, por ejemplo, Aguascalientes, con esta como escalón que va para abajo, o Campeche. Pero el caso de, por ejemplo, Jalisco, muy por arriba de la línea nacional, muy bien en cuanto al manejo de la política pública de distanciamiento, y ya estamos empezando a ver cómo se relaja. ¿Contesté la pregunta? Muy bien, muchas gracias. Okay. All right, perfecto. Y claro que hay esta tensión entre la parte, digamos, económica y lo que estamos buscando de distanciamiento de la población para evitar el contagio. Ahorita ya vamos a ver los datos de movilidad poblacional. Nuevamente esos vienen de Google, otra vez por estado. Y aquí lo que buscamos, hablando de la parte de salud pública, es que la línea esté más hacia abajo. Puse un poco como un código a mano arriba, la flechita verde, en la esquina hacia arriba, hacia la derecha. Intenta decir lo que estaremos buscando con la política o con la curva cuando estamos hablando de la salud pública. Porque algunos son para arriba, otros para abajo. Lo que buscamos es plano y hacia abajo. Y en general, lo que estamos viendo es que se van relajando las políticas públicas de distanciamiento y la población empieza a moverse. Pero hay una gran diferencia entre Michoacán, Tlaxcala y Jalisco en este caso, Quintana Roo o Yucatán, que tienen los mejores patrones de comportamiento en cuanto al movimiento de la población. Entonces, nuevamente alineamos esto por partido. Primero los rojos, los azules y los verdes, con uno por ahí que salió rojo, que ahorita checamos cuál es, pero son los verdes. Y los demás, incluyendo Jalisco, Campeche, Morelos, Nuevo León. Y ya pueden verlo organizados en 4, comparando, y lo que vemos sobre todo es una variación, una heterogeneidad importante entre los estados. Entonces, esa es la diferencia entre el comportamiento de la población en sí y la política pública. Uso de mascarillas, eso no es el uso per se, es la obligatoriedad, el mensaje de tener que usar cubrebocas. Y estamos empezando apenas a medir eso a partir del 30 de marzo, cuando esta política pública se empezó a implementar y vemos una gran variabilidad, heterogeneidad entre los estados. Nuevamente, alineados por color, por partido. Los verdes y los demás. Entonces, aquí los independientes, los demás, Jalisco, Nuevo León, Morelos, Michoacán y Campeche están por arriba del promedio nacional, que es lo que estamos buscando. Todos juntos, y ahí lo ven diferenciado entre los 4 grupos. Y nuevamente una variación en este mensaje, en esta política pública, como van a ver en un momento, yo considero absolutamente clave para lograr mitigar un poco esta tensión entre lo económico y lo de la salud pública. Las pruebas. Van a ver en un momento por dónde está México comparado con lo internacional. Pero mientras tanto, hemos dibujado, esos son datos del Institute for Health Metrics and Evaluation. Ese es el grupo de referencia para muchos, ciertamente para nosotros, en cuanto a las mediciones, las proyecciones y muchos de los datos que tenemos a nivel mundial. Nosotros personalmente, este equipo rastreó los datos subnacionales que vieron en cuanto a políticas públicas. Estos datos provienen de la IHME, y si nos da tiempo también podemos hacer un pequeño tour de su sitio, porque si no lo conocen, es un sitio de donde pueden jalar muchísima información y evidencia. Cambia día a día, pero muy importante para lo que estamos buscando analizar. Entonces, nuevamente por partido,
todos. Y finalmente, y claro que nosotros esperábamos ver a Ciudad de México muy por arriba, con más pruebas en cuanto a la tasa por 100,000 que los demás estados. Pero los demás en rojo están en rojo, para abajo. Positividad de las pruebas es otra medida, otro indicador para nosotros ya muy importante, porque lo que uno debería buscar con la política pública es más pruebas. Si la positividad de las pruebas es muy alto, en general indica que no están haciendo el número correcto de pruebas. Si hay pocas pruebas y lo realizan en los hospitales, por ejemplo, en los casos graves, van a haber mucho más infecciones positivas relativa al número de pruebas que uno está haciendo. Pero para lograr contener la transmisión y la infección, uno busca hacer más pruebas y de allí hacer el rastreo de contactos. Entonces, eso es lo que está pasando a nivel subnacional en México. Los estados en rojo, que están altos, ¿right? Eso es lo que no buscamos. Los estados azules, que es una mezcla. Los verdes, también una mezcla. Y finalmente los demás, con Nuevo León y Jalisco bastante por debajo de la línea promedio nacional. Vean los 4 ahí. Para nosotros ha sido muy interesante en este indicador ver cómo los estados Morena todos están por arriba o sobre la línea de promedio nacional. Entonces, no haciendo el número correcto de pruebas para detectar los casos. Empezamos a comparar también México y sobre todo México y Brasil a nivel regional. Entonces, regresamos a nuestro índice de políticas públicas para ver por dónde va México y Brasil. Y aquí lo ven todos alineados. Y muy desafortunadamente, cuando comparamos estos dos países con todos los demás en la región, somos los peores. México y Brasil son más o menos a la par, México un poco mejor que Brasil. Brasil no tiene una política federal, ninguna política federal, como ustedes lo saben. Y Nicaragua, que es el peor de la región por mucho. Ya vemos el caso del índice de movilidad. Nuevamente, nosotros buscamos con este índice que esté más para abajo. Lamentablemente, México y Brasil están por arriba o por encima del promedio de la región, pero cuando lo ven alineado donde medimos todo este área entre la curva y la línea de movilidad habitual, nuevamente vemos que México y Brasil van muy mal en este casi a la par cuando vemos la movilidad acumulada y el único que va peor es Nicaragua. Pruebas por 100,000 habitantes. Aquí tienen a España, Reino Unido, Estados Unidos, Chile, que de la región mucho mejor que los demás, y la región, nuestra región, muy por debajo de donde debe estar, y México por debajo de todos. No están realizando las pruebas como se debe hacer para poder detectar la enfermedad. Y aquí lo de porcentaje de pruebas que son positivas, donde nuevamente deberíamos estar buscando estar más hacia abajo. ¿Sí? Y México y Brasil, en particular Brasil, también Bolivia, Perú, con un problema grave, pero México también a la alza y por arriba de los demás países. Ven cómo Estados Unidos, España, Reino Unido suavizó esta curva y va para abajo, muy por abajo. Están realizando muchas pruebas con pocos casos positivos, es lo correcto, y por donde está nuestra región y nuestro país. El tema del uso de cubrebocas es quizás la única buena noticia. Esos también son datos, de hecho, de Facebook, pero manejados por este Institute for Health Metrics and Evaluation. En general, cuando medimos el porcentaje de personas que declaran, que dicen que siempre usan cubrebocas cuando salen, nuestra región sale mejor que casi cualquier otra parte del mundo. Pero cuando comparamos, y estos datos solo van hacia final de mayo,
Entonces, ojalá que esté mejorando, pero no lo sabemos. México y Brasil por debajo de los demás países de la región en cuanto a uso de cubrebocas. Entonces, es alto comparado con el resto del mundo, pero no donde debería estar cuando estamos comparando con otros países de la región. Esto yo sé que es un poco tenue y podemos entrar en el sitio web de IHME si gustan. Levantamos esos datos de hoy mismo, que Héctor ha estado batallando con eso. Cambia las proyecciones día con día. Entonces, son muy distintos a lo que habíamos visto la semana pasada, pero la razón por la cual quería compartirlos con ustedes es que ya están manejando 3 escenarios. ¿Right? Digamos, el escenario que es intermedio es si la apertura, el relajar las políticas de distanciamiento sigue como está, estaremos con esta curva intermedia. Si siguen relajando las políticas públicas de distanciamiento, es la curva roja, que está más para arriba y va muy por arriba. Y la verde para abajo es continuar como estamos y usar cubrebocas. Las diferencias en las proyecciones son importantísimas. El IHME está estimando, proyectando que para el 1 de octubre, México tendrá 88,160 muertes, con la trayectoria en que estamos ahorita, sin el uso adecuado de cubrebocas. Si aumentamos el uso de cubrebocas, baja esta estimación a 63,270, 63,300 muertes. O sea, una mejoría de 10 o 15%. Pero esta curva hacia arriba de relajar las políticas de distanciamiento nos lleva a 151,500 muertes. O sea, 63,000 muertes más si dejamos de hacer distanciamiento físico, sobre todo sin el uso de cubrebocas. ¿Sí? Nosotros también tenemos en el sitio web observecovidmiami.edu. Es un sitio también interactivo donde pueden entrar y analizar estado por estado cómo está nuestra estimación de adopción de políticas públicas, de movimiento poblacional, y podemos también entrar y analizar este sitio si tenemos tiempo. Con eso, pues termino la presentación. Agradezco nuevamente al equipo y en particular a Héctor, y estoy a sus órdenes. Si tienen un momentito más, creo que sí vale la pena, si lo logramos en cuanto a la banda ancha, es entrar y les muestro un poco cómo está la página, las dos páginas, pero sobre todo el de IHME si no lo han navegado. Y muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Muchas gracias, Felicia. Ha estado interesantísimo lo que nos has compartido. Seguramente habrá muchas preguntas. Yo tengo varias preguntas y sí pregunto a mis compañeras y compañeros, pero yo creo que sí valdría mucho la pena la visita a la página web para conocer dónde vienen los datos. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí. Sí, Felicia, si gustas que pasemos a conocer la página web y con mucho gusto lo... Okay. Espero que me deja. Creo que sí. Si no, Héctor, si no lo puedo lograr yo, pero debo de poder. Ya. All right. Entonces, ellos tienen todos los países del mundo en su base. ¿Sí? Y en algunos casos, como Brasil, me permite agarrarlo.
tienen estado por estado. ¿Okay? Mismo el caso de México. Entonces, en particular en países como México, Brasil y Estados Unidos, donde realmente no hay una política federal adecuada, lo que nos ofrecen es la oportunidad de ver estado por estado. ¿Sí? Hasta Yucatán y Zacatecas. Vemos primero para México. Entonces, ellos empiezan compartiendo lo que yo tenía en la pantalla originalmente, que es el número total de muertes a través del tiempo que va en principio hasta el 1 de octubre. Y aquí hay las 3 proyecciones que yo mencioné, con mandates easing, que es dejar de manejar la política de distanciamiento físico, y llega hasta 151,000 muertes. Con la proyección actual, que es con la situación actual de distanciamiento, si sigue esta trayectoria que es mucho más suave, y con el uso por parte de todos cuando salen de cubrebocas. Y la clave aquí sí es el uso por parte de todos, porque es lo que ustedes saben, yo no me protejo poco a mí misma usando cubrebocas, yo protejo a los demás. Entonces, el otro que no usa cubrebocas afecta a todos los demás. Entonces, uno ya puede escoger cualquier estado. Guanajuato les interesa o Jalisco. Y aquí están las curvas para Jalisco con las proyecciones de mortalidad, con las 3 opciones de política pública. Okay. Vemos México, no, Mauritius, perdóname. México, ok. Entonces, lo mismo con muertes por día, con las 3 proyecciones y a través del tiempo. ¿Okay? Que también es muy interesante compararlo con la política, con los datos, digamos, oficiales. Y de hecho, hay un mexicano, excelente epidemiólogo que está, Héctor Jaime lo conoce muy bien, Rafa Lozano, que está trabajando en estos datos. Y es realmente un súper epidemiólogo. Entonces, es un lujo para México porque implica que las estimaciones para México son mucho mejores que en otros países. El número de infecciones y pruebas que están realizando también por tiempo y bajo diferentes proyecciones. Y esta es particularmente interesante porque nos dicen bajo diferentes escenarios si hay suficientes camas, si hay suficientes camas de cuidados intensivas, sobre la necesidad de ventiladores. Y ahí sí es solo la necesidad de ventiladores, no si tenemos suficientes o no, pero bajo diferentes escenarios en cuanto a las proyecciones. Entonces pueden ver dónde estamos en este momento y hacia dónde vamos a ir si no manejamos bien esta situación o lo mejor posible. Y finalmente una medida de distanciamiento social, físico, que son datos que de hecho nuestro grupo está apoyando a IHME con estos datos. Y nuevamente pueden verlo estado por estado. En honor a Héctor Jaime Guanajuato. Y tiene una proyección, ven un intervalo de confianza muy alto, en parte porque están hablando de un número menor de casos. Pero estos son la necesidad de camas máximo, va hasta 4,000, mucho más que el número de camas que estén disponibles en el y infecciones y pruebas, mortalidad y mortalidad total. ¿Sí? A ver si... Y esto es nuestro sitio donde pueden entrar también y intentamos, en la medida de lo posible,
mantenerlo lo más actualizado que podamos. Nuevamente pueden escoger los estados que más les preocupa, los que están por arriba, los que están por abajo, y también en movilidad, y pronto vamos a tener los demás indicadores, uso de cubrebocas, pruebas y positividad. Muchas gracias, Felicia. Doy la bienvenida a nuestro amigo Jorge, que nos está escuchando desde su estado, Colima, desde el aeropuerto. ¿Estás llegando a México? Sí. Hombre, muchas gracias. Bienvenido y qué bueno que vienes para la sesión de mañana. Si quieren, empezamos la sesión de preguntas y respuestas. Quizás tomamos el orden de lista para poner el orden de quién la quiera hacer primero. Yo le dejo a Mayella y a Fernando la línea primero, okay, por favor. Gracias. Empezamos, Fernando. Estimado Jorge, ¿podrías poner en mute, por favor, tu teléfono? Muchas gracias, doctor Ochoa. Muchas gracias, Felicia, por la presentación. Son datos muy buenos que nos dan una perspectiva pues, de lo mal que estamos haciendo la política pública aquí en México. Me metí aquí rápido en mi computadora a ver los datos y también traen como las proyecciones de todo tipo, también traen las proyecciones de gente contagiada, ¿no? Día con día. Yo esta la veo complicada que la vayan a cumplir la proyección, pues porque aquí no hacemos pruebas. Estamos haciendo pruebas, más o menos un promedio de 10,000 pruebas diarias, que nos sale con un porcentaje de positividad del 50%, pues casi lo que nos anuncian todos los días, entre 5,000, 4,500, 5,500, el número de contagiados diarios. Pues va a llegar un momento que si nuestro techo son 10,000 pruebas diarias, pues esa información ya no nos va a ser de utilidad. Si vemos, pues ya estamos llegando al porcentaje de 50% de efectividad de las pruebas y entonces pues nos vamos a mantener con 5,000, 6,000 casos diarios y eso como proporción del monto global, pues se va a ver que la curva se empieza a estabilizar y que la política pública empieza a ser útil, pues porque el número de contagios adicionales día con día va disminuyendo desde el punto de vista política pública. ¿Cuál sería tu opinión y qué deberíamos de hacer o cuál es la lógica que tú ves en el gobierno federal de no querer hacer pruebas? O sea, ¿cuál es el incentivo de no quererlo hacer? Y la otra es, ¿por qué todavía no vemos o no se siente en los medios de comunicación pues colapsado los sistemas de salud? O sea, sí se ve que hay mucha gente asistiendo, que los niveles cada vez de ocupación son más altos, pero no se ve un colapso o no se siente un colapso del sistema de salud todavía. Muchas gracias por la presentación. No, muchísimas gracias. Y haré mi mejor esfuerzo para contestar también. Héctor Jaime, yo creo que tú eres el indicado para responder ante algunas de las preguntas y consideraciones. En primer lugar, pues la única palabra que puedo usar es que es ridículo. No es una política pública adecuada. No tengo otra lógica otra palabra que puedo usar para la falta de lógica. Porque además, lo que pasa es que la letalidad aparece muy alto en México. Yo creo que vieron ese día hace 3 semanas que salió en primera plana de Reforma, la letalidad tan tremenda, tan alta en México. No es que estén muriendo más gente, es que no hay pruebas. Entonces, lo que estamos apareciendo como un país donde todos
las personas con la enfermedad se mueren y eso tampoco es la realidad. Es que no sabemos para nada cuántas personas tienen la enfermedad. El jueves estuvimos trabajando en un webinar con el doctor César Víctora, que es de los mejores epidemiólogos del mundo, y él está en campo midiendo casos y prevalencias en Brasil y ha sido una experiencia difícil, triste. Al principio hubo violencia contra los entrevistadores, muy complicado. Pero la neta es, lo que él está diciendo es multiplícalo por 10. Cualquier número, multiplícalo por 10. Por lo menos en el caso de Brasil. Y hay más pruebas en el caso de Brasil. No hay lógica. No se entiende por qué no hacer las pruebas, porque sin pruebas no pueden hacer bien el rastreo de contactos. Ese es el tema. En cuanto a lo que está pasando con la mortalidad, un dato que nos puede ayudar muchísimo, yo creo, es la edad promedio de las infecciones. Porque, por ejemplo, algo que estamos viendo aquí en la Florida y pues Julio Frank, mi marido, el doctor Julio Frank, quien les manda muchos saludos. Hemos estado analizando eso. Y lo que sí ha pasado es que hay muchos más casos, pero la mortalidad se va plano o hacia abajo porque la edad promedio de los infectados es más abajo. O sea, ya son los jóvenes que se infectaron entre las protestas y la actividad y están más en la calle y no están en el mismo riesgo de morir. Otro tema es el uso de esteroides, que recientemente se comprobó, esteroides muy básicos, ustedes lo saben, que sí está ayudando a las personas intubadas. Y eso ha cambiado, yo creo que dramáticamente la situación. Algo que a mí me preocupa mucho en nuestros países, que no se vio en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, no se ha visto, es yo estoy segura que hay gente muriendo enfermos en sus casas, que los cuidadoras son todas mujeres sin ningún tipo de protección y infectadas, por supuesto, y eso yo creo lo que no estamos midiendo. Y va a costar mucho tiempo hasta tener claridad sobre estas muertes que no llegan a los hospitales y nunca van a llegar. No sé si eso contestó más o menos. Muchas gracias. Sí, sí, muy claro, muchas gracias. Sin lugar a dudas contestó las preguntas, pero a mí me dejó temblando de miedo. Entonces, tengo más preguntas todavía. Mayela, ¿gusta hacer alguna pregunta? Sí, por supuesto. Yo soy del estado de Puebla y lamentablemente tenemos una falta de coordinación con el gobierno federal, a pesar de que son del mismo partido y a pesar de que podrían hacer las cosas pensando hacer las cosas bien. Y tenemos la preocupación porque pues, las medidas de sana distancia están ya relajadas. Sin embargo, tuvimos apenas el cambio del secretario de Salud. Nuestro nuevo secretario pues hizo un llamado de forma directa ya a la ciudadanía para que siga con estas medidas. ¿Qué podemos hacer en el estado de Puebla? ¿Cómo podemos alzar la voz? ¿Cómo podemos buscar que la sociedad civil participe ante la ausencia del Estado, ante la ausencia de los gobiernos, tanto estatales como federales, para atender realmente esta situación? Gracias. Gracias, doctor. Nuevamente, no sé si, o sea, ojalá que yo tuviera respuestas más adecuadas a esta situación. Una cosa que a mí me preocupa mucho es con mensajes de salud pública, creo que la clave es tener mensajes simples y mensajes claros. Y ante la ausencia de un mensaje claro a nivel federal, el problema, y ahí entra la sociedad civil, es que no hay un solo mensaje. Y los mensajes se van diferenciándose y generan una confusión. Entonces, yo creo que un tema importante es ayudar a que haya mensajes claros, sencillos y que sea lo mismo. Entonces, algunas cosas sí sabemos.
si hay que ir a la calle, todos tienen que usar cubrebocas todo el tiempo. ¿Qué tipo de cubrebocas? Son los que no tienen el hoyito, más bien cubreboca completo, y que hay que mantener 2 metros o más de distancia. Eso reduce considerablemente, y uno de los mejores papers es escrito, el eje de este paper es Mario Molino, un mexicano, un increíble mexicano, que tiene un paper que salió la semana pasada mostrando, y les puedo compartir el documento científico, es excelente, mostrando que eso sí ayuda y protege a las personas si tienen que salir, porque sabemos que hay gente, por más que haya una política pública de sana distancia, si es entre eso o no comer, van a salir. Pero estos mensajes los tenemos claros. Y lo otro es pruebas y rastreo de contactos. Son los únicos. Y lavar manos, perdón, fue lo otro claramente que sabemos. Lavar las manos y lavarlos múltiples veces al día. Muy bien, muchas gracias, muy claro. Doctor, estimado amigo Jorge Luis, ¿alguna pregunta? Yo quería preguntar sobre la expectativa respecto a las posibles vacunas, si tiene alguna información. Bueno, lo mismo creo que tenemos todos, aunque hay una variación que me preocupa mucho en las proyecciones de los expertos. Entonces, hay algunos expertos que antes estuvieron en la OMS que están hablando de 2 años y medio, otros que están hablando de 1 año. Y yo creo que es algo entre los dos. Esta diferencia en el tiempo nos habla de la falta de certidumbre sobre el para cuándo, pero estamos aprendiendo cosas que han sido claves. Para mí, este resultado de la eficacia de los esteroides en ayudar a las personas entubadas a evitar reducir la tasa de mortalidad, me parece un hallazgo muy importante. Y es como el primero real que tenemos ante esta pandemia en cuanto a algo que sí funciona. Entonces, yo, ¿qué diría? Pero sin más evidencia, año y medio, pero que mientras tanto vamos a ir teniendo evidencias que nos van a ayudar a mitigar el efecto de la pandemia mientras tenemos vacunas. Pero, mi querido doctor, lo veo no solo con el N95, sino también con el visor. Y sabemos con datos duros cuán importante es eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, visor y N95, buena noticia. Buenísima noticia. Hablan del cubrebocas, sobre todo, pero sí, que hay una reducción también cuando uno tapa los ojos, pero sobre todo el visor y el cubrebocas que está usando, Jorge, está ayudando, me imagino, a su chofer que está delante en el coche. Más que a él está ayudando a su chofer, es un respecto a los demás. Y de hecho, les recomiendo también, hay un artículo, ya lleva más o menos hace un mes, del doctor Atul Gawande, escribió en The New Yorker, con mucho gusto también lo proponemos. Y él escribió, pues, de los mejores que tenemos en el mundo, el más reconocido escritor sobre la medicina. Y Atul escribe y habla del por qué pudieron en el hospital de Brigham and Women's controlar las infecciones. Y es una parte muy interesante es que él habla de qué tipo de cubrebocas funciona y cuáles no. Que eso creo que es un mensaje que poco se ha hablado. Cuando son los que tienen el hoyito que te permiten más fácilmente respirar hacia afuera, eso es menos eficaz en proteger a los demás. Por razones obvias, implica que la respiración va saliendo.
Entonces, los que están vendiendo este tipo de cubrebocas como los mejores, la evidencia sugiere que son como el que trae Jorge, la N95 o uno como uno corriente, los azulitos, pero que cubren por completo. Muy bien. Don Héctor. Mira, con Felicia he estado yo en varios foros porque parte de lo que hacemos es que la gente, ella es muy generosa siempre y estuvimos en Guanajuato donde desahogamos N cantidad para hacer ese preparativo. En mi estado, como verás, también pues se ocupa ponerle un poquito más ganas a veces porque la política pública no solamente se da en un sistema federalizado por el propio secretario de Salud del gobernador, que es a quien le achacamos, ¿no? Pero cuando tú ves la política de un director del IMSS, el director del ISSSTE, los directores de universidades, escuelas de medicina, que también deberían de formar parte del liderazgo al que hace referencia Felicia, pues queda abierto. Conozco bien los datos y yo preferiría aprovechar el tiempo para, ya Enrique tiene como una biblia de preguntas, Felicia, mejor que sea él quien que vaya a proceder. Muchas gracias. El ejemplo es clave. O sea, mencionar qué están haciendo los líderes. El ver al estimado Jorge caminando por el aeropuerto con la incomodidad que significa, eso es un mensaje súper importante. Eso es lo que hace falta en Estados Unidos. Acá tenemos ese problema. El presidente y su gabinete no han utilizado el cubrebocas, a pesar de que varios de ellos han resultado contagiados ya. Entonces, ha sido muy difícil el tema que decías tú de congruencia en el mensaje. No lo hemos podido aterrizar entre gobierno federal y gobiernos estatales. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para hacerte algunas preguntas, Felicia. Me llamó muchísimo la atención toda la investigación que nos compartías a distintos niveles. Empiezo por el primero. Las gráficas que nos muestras tienden a tener una curva de promedio nacional y luego, dependiendo de lo que se está midiendo, algunos que estén por arriba están acercándose al óptimo y los que están por abajo están en problemas. Quisiera preguntar si tienes algún comparativo donde tengamos en la gráfica además un referente de mejores prácticas internacionales. A lo que quiero decir es que a lo mejor la línea de promedio nacional esté por debajo incluso del óptimo y en consecuencia algunos de los estados, aun cuando están por arriba del promedio nacional, en realidad están por debajo de donde deberían de estar, o quizás estén por arriba de donde podrían estar en comparación con el resto del mundo o con algún país que haya tenido éxito en la medida de política pública en particular. Y entonces mi pregunta es si has pensado incluir a los gráficos el elemento de un referente que nos muestre el óptimo y en función de eso, en función de algún caso internacional de éxito, en función de eso podernos ubicar mejor a nivel subnacional México. Aprovecho para darle la bienvenida a la diputada Soraya Pérez, que es integrante del grupo parlamentario del PRI y que ha estado sobre la legislación que vamos a aprobar el Tratado de Libre Comercio el día de mañana en Cámara. Y muchas gracias, Soraya, por incorporarte. Avisé que ibas a incorporarte tarde. Gracias, diputado. Entonces, esa sería mi primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con una observación de carácter político. Una de las gráficas tiene organizados a los estados de la República, digamos, de otros partidos. Y ahí hay una mención al estado de Campeche. Quisiera comentarte que Campeche es un estado priista. De hecho, es un estado priista curioso porque nunca lo hemos perdido. Es un estado que siempre ha ganado el PRI y entonces es una parte de orgullo. Nuestro presidente nacional actual fue gobernador de Campeche y él dejó a su sucesor. Entonces, invitaría a que Campeche nos lo incluyas en la columna del PRI. Además, porque recurrentemente aparecía con buenos índices, entonces con más razón. Si hubiera aparecido con malos índices, lo hubiera mandado a Moreno. Pero Campeche. Y en esa misma gráfica aparece el estado de Morelos, que lo tienes identificado como independiente, porque es cierto que el gobernador, que fue un famoso futbolista del equipo al que yo le voy, al América,
Y Mario. Fernando Galindo también le va a la América, que es un conocedor muy grande de fútbol, como Héctor Jaime Ramírez Barba, y Jorge Luis Preciado, Desconectaré el audio. lamentablemente, le va al Cruz Azul, pero Cuauhtémoc Blanco era muy buen futbolista, no ha sido tan buen gobernador, pero él forma parte de la coalición del presidente de la República, su partido, el Partido Encuentro Social. Entonces yo lo ubicaría más políticamente en la lógica del partido del presidente, si es que eso ayuda en el mapa. Pero creo que más allá de ubicar esos dos estados, mi pregunta es si tienes mapas donde más allá de los partidos políticos pudiéramos identificar cuáles son los estados que mejor lo hacen con respecto al óptimo, y cuáles son los estados independientes de su partido político que más ayuda requerirían en cuanto a un diseño de política pública de mejor naturaleza. Y tercero, si cuando tú mides por partido, ya independiente del partido político, sino por estado de la República, con buenas políticas menos y contra peores políticas, si eso se arroja como resultado en un mayor número de contagios o en un mayor número de muertes. Yo entiendo que lo que estamos midiendo son cosas distintas, porque dices, estoy midiendo si usan o no el cubrebocas. La pregunta es si aquellos estados que no lo usan están arrojando un mayor número de fallecimientos o un mayor número de contagios que aquellos que utilizan o no el cubrebocas. No sé si eso implicaría algún tipo de cruce de variables entre lo que es óptimo y lo que serán los resultados medibles en fallecimientos o en contagios. Esa era mi primer serie de preguntas. Ese es el primero de la serie. Primero, perdón, el error. También yo vi por ahí el color de Colima apareciendo. Y perdón que se fueron trasladando. Nunca habíamos intentado separar por partido. Y la verdad es que el equipo me quería estrangular por tener que poner todas las gráficas con el timing y dividirlo. Entonces, y sí me di cuenta que se nos fue otro por ahí. Y cuando les mando la presentación, nosotros haremos estos ajustes y correcciones. Segundo, a diferencia de Brasil, por ejemplo, cuando analizamos los datos de Brasil, es claramente una pandemia partidista. Es impresionante. Si les muestro los datos, los gobernadores que van en contra de Bolsonaro tienen una política pública muy fuerte, están controlando el movimiento de la población y se ven muy distintos. Cuando nosotros en México intentamos hacer eso, no es tan claro, para nada, como ustedes vieron en la gráfica, excepto en positividad, y esos son datos que apenas salieron la semana pasada, entonces muy recientes. Hay una mezcla donde Yucatán, de hecho, es de los pocos estados donde vemos que va bien en ambos indicadores y va variando un poco en el tiempo también. Entonces, ha sido muy interesante intentar explicarlo. Oaxaca en general, entonces tampoco es la pobreza. Oaxaca va mejor en general que Chiapas o que Guerrero. Y entonces, hay algo que tiene que ver, sí, con la voluntad de la población, con la voluntad de la política pública, que todavía no podemos medir como me gustaría. En parte es porque, y como ya señalamos, los datos sobre casos, la prevalencia, son todavía muy pobres. Y los datos sobre mortalidad apenas ahí van. O sea, sabemos tendencias. Pero hacia dónde vamos a empezar a ir, y ahí estamos trabajándolo, por ejemplo, con el doctor Pablo Cori, como muy buen epidemiólogo. Estamos ya empezando a analizar diferencias con diferencias, como llamamos, con mortalidad y prevalencia y la política pública entre los estados. Pero los datos todavía no nos dan. La idea de compararlo con países que lo están haciendo bien, sí lo empezamos a hacer y podemos profundizarlo. Pero primero hablando de la política pública, que yo podría volver a proyectarlo, pero si uno ve los que van bien los países de la región, en general son altos, o sea, actuaron a tiempo, rápidamente y con todas las políticas de distanciamiento. El ejemplo es el Perú. Pero El Salvador o Venezuela
también parecen haberlo hecho muy bien. Ahí hay un problema de derechos humanos. Entonces, el control del distanciamiento en algunos países lo hicieron con un fin que no es del todo por la salud. Tiene que ver con fines políticos pues de los más preocupantes. Entonces, ahí sí hay como que analizarlo con cierta cauteleza. Pero en política pública, probablemente Perú es el ejemplo. Lo que nadie está pudiendo entender todavía es entonces por qué le están tocando tan duro en cuanto a mortalidad al Perú. Entonces hay que ver por dónde va esta tendencia. A veces es como lo que pasó en Guayaquil, de que haya un grupo, un problema muy fuerte entre el grupo y cambia la tendencia. Esta pandemia todavía es muy difícil de, digamos, de rastrear en este sentido. En cuanto a países, Islandia es ejemplar, pero también es una población muy chiquita. Suecia, al intentar hacer, no sé cómo se dice de hecho en español, the herd, ¿cómo se dice, Héctor Jaime? El contagio por rebaño. El contagio, sí, el contagio por rebaño, que de hecho les fue bastante mal. Pero Islandia, Nueva Zelanda, Alemania, aunque en Alemania ya también tienes unos brotes, pero los brotes están muy controlados en diferentes localidades. Entonces, por eso el rastreo de contactos. Y claro, varias personas están diciendo, y las diputadas me van a dar la razón, que eso tiene que ver con el liderazgo de las mujeres. No hay evidencia todavía sobre eso, pero sí una clara tendencia. Creo que tiene que ver más con cómo la población actúa, estas poblaciones que también eligieron a estas mujeres en particular. Pero sí hay algunos países de referencia. Costa Rica parece estar también con una tendencia que vamos a poder decir que es ejemplar. Pero les platico algo que nos pasó con los datos de ahorita y por eso entré un poco tardíamente o quería entrar un poco antes y no pude. Las proyecciones de IHME de la semana pasada a hoy cambiaron radicalmente. Entonces, cuando Héctor me mandó la gráfica, yo dije, imposible. Pero cambiaron. Brasil, la proyección para el 1 de octubre llegaba de muertes a 11,000 muertes por día. Y a partir de el viernes, ayer, lo están midiendo por ahí entre 2,500 y 3,000. Todavía no tenemos esta pandemia bien medida, aún donde están haciendo pruebas. Es un problema. Gracias, doctora. Mi segundo bloque iba en ese sentido, en el tema de la credibilidad de los datos. Muchas gracias por compartirnos una página que yo no conocía y que voy a profundizar en los próximos días. Pero en el caso de las muertes, usted tiene con mucha claridad el problema de que no estamos contando bien los muertos. Es un tema que no debe de ser exclusivo de México, pero que ciertamente en México es el caso. Y quería preguntarte si hay algo que nos permita tener un proxy de cómo medir mejor las muertes que tiene el país, qué datos deberíamos de estar exigiendo que se hagan públicos como legisladores, si existiera algún otro número que no fuera el que necesariamente dependemos del gobierno en obtener para poder tener un dato que no esté politizado. Lo que creo que está sucediendo es que están dosificando el acceso a información sensible por razones políticas. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, es, en ausencia de datos suficientes por pruebas y datos suficientes por veraces, por muertes, ¿cómo poder definir una política pública de reapertura económica sin arriesgarnos a una segunda ola de contagio que sea peor que la primera? O incluso en una situación todavía de mayor desventaja en que no terminemos la primer curva de contagio, sino que al abrir precipitadamente y sin datos la economía, la primera ola de contagio se extienda, se prolongue, en lugar de llegar a un proceso de suavización o de fin para que empiece una segunda ola.
que es habitual en las pandemias, la segunda ola, pero aquí parece ser que nosotros estamos abriendo sin que se vea en ninguna de las gráficas de comparativo internacional que México está cayendo. Estamos abriendo cuando la curva sigue subiendo, y mi preocupación es que en consecuencia, en ausencia de datos y ante lo precipitado de la apertura, tengamos una curva primera elevada, potenciada en el tiempo. Es correcto la preocupación. ¿Sería terrible estar ante usted en una comparecencia? Tengo que decirlo, porque con esta serie lista de preguntas, o sea, estar de su lado sí, pero intentar enfrentarlo con ese número de preguntas no estando de su lado debería ser terrible, terrible. O intento, que hay que preocuparse mucho por esta segunda ola. Y de hecho, las proyecciones de IHME son muy preocupantes en este sentido. Eso es una preocupación, por ejemplo, para el estado de la Florida, que entramos más tardíamente. Digo, claro, tenemos la curva bastante aplanada, no como Nueva York, pero vamos a estar en los momentos todavía muy difíciles cuando llega otra ola. Y la idea de que el verano y el medio ambiente, la temperatura, eso no es tan claro de que mejor empeora cuando las temperaturas van para arriba y empeora cuando van para abajo. Tampoco es tan claro eso. Entonces, sí, las proyecciones para la segunda ola para países y estados donde la cosa no está controlada están terribles. La parte económica yo creo que me lleva a la pregunta de la primera serie de preguntas que no contesté bien, es el tema de cubrebocas y el cómo manejamos la apertura. Entonces, lo que vimos en Estados Unidos fue una locura de cómo manejar la apertura ante el caso de George Floyd. Lo peor que pudo haber pasado, porque eso no es una forma de manejar la apertura. Entonces, por eso yo insistí un poco en el mensaje que también puede dar la sociedad civil de usar los cubrebocas, pues no hacer caso a los que no temen por sus vidas, que no son ejemplares para nada y que no aprendieron nada del caso de Boris Johnson, que también cayó en el hospital sin protegerse, sin cuidarse. O sea, cualquier líder puede, en ese sentido la pandemia es muy democrática, que a cualquiera le puede tocar. Yo sí apuesto por la forma en que la población puede manejar esta situación. Me preocupa mucho el transporte público, eso sí, y el ayudar a las personas que tienen que moverse, tener acceso a cubrebocas, usarlos correctamente, no tocar la cara antes de lavarse las manos, tener cubrebocas limpias, poderlos cambiar. Todo ese es un tema absolutamente clave. Y de hecho, un mensaje que no lo habíamos tocado, pero si me permiten insertarlo antes de ir voy en un segundo a porque sigo con la lista, diputado. La lista, muertes. ¿Cómo medirlo? Los datos de IHME no son los datos oficiales, son sus proyecciones. Entonces yo creo que por más, sí están variando, sí estamos aprendiendo día con día, pero no son politizados. Los errores son errores de falta de evidencia, pero no son errores por ser politizados, creo yo. Y lo otro es mortalidad en exceso, porque un tema que ustedes saben es que estamos asignando a muertes que son COVID a no COVID. Y la mortalidad en exceso es también por otras personas con otras enfermedades que no logran tener la atención adecuada a tiempo. Y de hecho, The Economist publica bastante bien los datos de mortalidad en exceso, y país por país. Entonces, yo creo que lo están haciendo bastante bien, la OCDE también, pero yo voy y reviso los datos de The Economist. Y lo hacen muy accesible. Nos hace falta hacer análisis más a profundidad, ver el tema del cáncer, pero eso viene más adelante. Yo creo que ese es otro lugar donde pueden
buscar una información creíble. Y sí, también quería mencionar algo que vamos a empezar a ver es en algunos países estamos viendo también estados sobresalientes. Nos acaban de platicar hoy del estado de Kerala en la India. La India está en condiciones terribles, terribles, pero Kerala tiene una tasa de mortalidad bajísima. Lo están haciendo muy bien. Es un estado, es un ejemplo que podemos también rastrear a nivel mundial. Pero un tema mío que quería, si me permiten, mencionar es, a mí me preocupa muchísimo la corrupción en cuanto a la venta de ventiladores, incluso de cubrebocas, pero sobre todo de medicamentos y de ventiladores. No tenemos datos duros sobre eso, pero sí tenemos datos anecdóticos y me es obvio. Tienes un ser querido en un hospital. Puede morir. La familia no puede entrar. Están esperando fuera del hospital. Están desesperados y les están llegando ofreciendo la venta de cualquier cosa. Te vendo un ventilador, solo tienes que ver cómo lo metes al hospital. Entonces, un mensaje que que se debe compartir con la población es, pues, no desesperarse en este sentido, porque ningún hospital decente aceptaría un ventilador por la puerta principal. Si no hay ventiladores, no hay ventiladores. Pero tenemos casos en que los están vendiendo en la calle, los venden en Amazon. Y son, el caso que conozco bien, le ofrecieron a la familia 85,000 pesos en efectivo, les dan el ventilador, se murió el señor al día siguiente. Entonces, ante esta desesperación, la parte que puede ser catastrófica para las familias es ir comprando lo que no vale la pena y lo que no va a ayudar. Creo que están muy expuestos. Entonces, señalamiento en los hospitales fuera ayudar a las familias a entender que sí, la situación es terrible, pero no deberían ir al mercado gris o negro para conseguir insumos. Es una alerta muy oportuna, Felicia, muchas gracias. No lo había visto así y tienes toda la razón en que podemos hacer algo al respecto. Yo estoy en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el sector Jaime es secretario de la Comisión de Salud, y yo creo que es un tema que podemos levantar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por tus respuestas extraordinarias, muy claras, y por supuesto que el tema despierta muchas inquietudes y muchas preocupaciones, sobre todo que tenemos, además de la preocupación como padres de familia, pues la responsabilidad de ser funcionarios públicos en el Poder Legislativo en este momento. Entonces, vamos a trabajar sobre soluciones y cómo podemos contribuir. ¿Alguna pregunta, Soraya, de lo que escuchaste? Quizás hacer alguna pregunta. La presentación ha sido extraordinaria, pero son temas que tú conoces y que seguramente tendrás alguna pregunta que hacerle a la doctora. Muchas gracias. Una disculpa, doctora, de verdad. Felicia, por favor. Estar ahí dándole seguimiento a la sesión del Senado, que están ahorita en lo del TEMEC, pero fíjese que con respecto a lo que comentó recién sobre la venta de ventiladores por Amazon, también se ha sumado una venta de oxígenos, de tanques de oxígeno, y además una escasez en las comunidades sobre todo de estos. Ellos creen que esta ventilación asistida que les dan en el hospital se puede suplir con estos tanques de oxígeno. Yo entendería que no es posible, pero hay una venta y les están bajando el dineral a las personas que menos tienen. El segundo tema que le quería preguntar era sobre las medicinas. No sé si lo comentaron antes, y una disculpa si lo comentaron, por favor, ya yo me pongo de acuerdo con mis compañeros para que me platiquen. Sobre la medicina esta para la artritis, el tocilizumab. Uh-huh. No creo que no lo dije bien, ¿verdad? Pero, la medicina, ahorita le digo el nombre. El esteroide. El tocilizumab.
tocilizumab, que yo les comentaba que, o sea, bueno, a mí me explica, la secretaria de mi estado me explicó que no es un protocolo que todavía esté segura que es efectivo, pero la realidad es que está escaseado en México y en Tabasco. Creo que apenas hace 15 días lo dejaron entrar en la COFEPRIS. Y el mercado negro que existe, porque antes sí había estas medicinas, o sea, hay dosis que las han encontrado, o sea, compañeros, amigos, porque se ha visto un rollo conseguirla, en 70,000 pesos la dosis en el mercado negro. O sea, se ha armado un mercado negro de estos medicamentos increíble ante la necesidad de la gente. Y luego hay otro equivalente a esta medicina, el Yaquisab, no sé, de medicinas, que entiendo es un poquito más barata, que esa sí la tiene el sector salud. Y bueno, o sea, eso. Y el tercer punto que le quería preguntar es la donación del plasma. Por ejemplo, en mi estado solamente está concentrada la donación del plasma en un solo hospital, pero obviamente te piden las 2 pruebas del PCR, la positiva, de que lo tuviste, y un mes después la negativa. Pero la gente que tuvo COVID, los sacan, los liberan, digamos, ya no tienes síntomas, vete a tu casa y quédate ahí, y la jurisdicción sanitaria te va a llamar pasado algún tiempo para hacerte la prueba, pero no están haciendo esas segundas pruebas. Entonces, es una prueba que en el mejor escenario te cuesta 1,300 pesos y en el peor escenario 8,500. O sea, depende el hospital al que vayas, el laboratorio o un hospital privado que tengas posibilidades o que no quieras ver gente, depende de lo que tú quieras pagar. Pero ese tramo de 1,300 pesos salud digna, que te hace PCR, que es la que nos los hizo nosotros en diputados para ir a sesionar, versus el hospital ABC, no, el Ángeles, en 8,500 pesos, pues también me parece que es un abuso impresionante en la prueba rápida, que la persona que quiere donar plasma, pues tiene a fuerzas que hacérsela, porque el protocolo, además no sé quién lo generó, o si es independiente de cada estado, pero es un requisito. Serían mis 3 comentarios. Una disculpa si ya había comentado usted. No, ninguno. Por favor, Felicia. En parte porque mi doctorado es en economía y salud pública. Entonces, algunas de estas preguntas habrá que hacerlos al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, quien es doctor en medicina, porque no me atrevo a comentar sobre las partes que no domino del todo. Lo que sí es que mientras estuvo hablando, revisé y el tocilizumab, el estudio salió en The Lancet Rheumatology el 24 de junio. Entonces, es de hace muy poco. Y la conclusión es que sí puede ayudar, pero puede ayudar. O sea, no hay... Déjenme revisar el estudio a profundidad. Sí está en Lancet, pero es de hace 3 días. Y tampoco está diciendo que cambia el panorama del todo. ¿Right? Entonces, si me permite, yo con mucho gusto vamos a revisar la literatura, pero en efecto sí está ahí. Y sí comprueban un efecto positivo en los pacientes intubados con situación severa. Entonces, lo reviso y contesto. Lo mismo sobre las pruebas. Lo que sí conozco es esta variación en el precio de los medicamentos y de las pruebas. Y en este momento eso se debemos deshacernos de eso. O sea, no es el momento de estar ganando lana por la diferencia entre el costo y lo que la gente está dispuesto a pagar, que es lo que más me preocupa. Adicional a la parte de salud, eso se va a generar un aumento en el gasto catastrófico tremendo y más aún porque no hay ingreso. Entonces, las familias están gastando sin tener ninguna entrada. Y eso no lo hemos visto en los datos desde principios de los 90s. Un aumento tremendo es lo que yo creo que va a pasar en el gasto catastrófico.
me hizo también pensar que hay una cosa más, si me dan 2 minutitos, que señaló Héctor Jaime que me gustaría subrayar. Está relacionado con los medicamentos y con la parte de oxígeno. Que cuando las personas sufren de disnea, la falta de poder respirar, nos reportan como uno de los peores sufrimientos que uno puede imaginar. Igual que el dolor que uno sufre con el cáncer, que es una pesadilla que nadie debería tener que llevar. Cuando hay disnea, la breathlessness, la falta de poder respirar, uno de los medicamentos indicados bajo control médico y que usado en forma correcta es morfina o hidromorfona, o sea, los opiáceos. No hay opiáceos en el país, es lo que señaló Héctor Jaime. Nuestro estudio de hace 3 años mostró que en México había apenas el 30% de lo necesario para las personas a final de vida, menos que el 5% de lo necesario para todos los usos, para cirugías, además de fin de vida. Entonces, ante el COVID, no hay medicamento para eso. Y el medicamento es barato y lo que tiene que hacer el gobierno es pedir como permiso ante la JIFE, y la JIFE con la pandemia permite al país tener más opiáceos en los hospitales porque no hay. Y entonces, además de que se están muriendo con un sufrimiento tremendo. Y si no hay para los pacientes, tampoco hay para los pacientes con cáncer, porque no hay. Y realmente el doctor Héctor Jaime Ramírez Barra fue el pionero en nuestro país en empujar una ley, en buscar cambiar eso. Durante todo lo que habíamos hecho, lo peor es que en muchos países empezamos a dar más acceso a los opiáceos cuando lo vimos a través del tiempo. Y en México está empeorando, hay menos acceso. Estamos consiguiendo menos para la población. El argumento de que eso genera adicción es hay un dicho en inglés, a red herring. No es la verdad. No aplica. Bajo estas condiciones menos, pero nunca aplicaba. Es como decir, porque hay obesidad en Estados Unidos, debería haber hambruna en México. No funciona así. Entonces, ahí el experto es Héctor Jaime, pero puede actuar el gobierno, puede pedir permiso para tener más, no cuesta, y eso va a aliviar el sufrimiento de muchísimas personas, muchísimos mexicanas y mexicanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, ¿algún comentario sobre las preguntas que hacía Soraya? Doctor Jaime. Sí, muchas gracias. Bueno, te comentaba hace rato que recibí una invitación de Soraya para estar el miércoles, donde creo que le vamos a poder contestar ahí con toda su gente en Facebook, pero fíjate que cuando ya uno reflexiona para tratar de mandar mensajes claros, y cuando escuchas este gran trabajo de Felicia y el equipo que siempre reconoce mucho a don Héctor Arreola y a Sonia que las ha apoyado, y comparas con otras cosas que ocurren en el mundo, uno pareciera que pierde lo más básico, que es el sentido común de las cosas. En medicina casi el 90% de lo que ocurre lo desconocemos. Tú le preguntas, oiga, ¿por qué le dio artritis? Pues quién sabe. Oiga, ¿por qué le dio un cáncer? En algunos casos ya hay identificados genes y todo. Pero en materia de COVID, ya sabes cuál es el germen. Ya tienes una prueba que identifica con claridad lo tiene o lo tuvo. Y lo que no tenemos es un tratamiento efectivo. Los palos de ciego no salen los datos, sino el perdido a todas va. El argumento nacional para pruebas y para medicamentos y para todo ha sido que, bueno, es que no hay evidencias, pues de eso se trata, irlas construyendo. Un país de 128 millones de mexicanos debería construir mucho más evidencias. El número de papers en países que tienen 1/3 de nuestra población es casi 100 veces más que el que tiene México. Es decir, no estamos construyendo evidencias, y si nos vamos a esperar a ver si cualquier medicamento en el área inflamatoria, en el área antitrombótica, en el área analgésica, esperamos a que haya la evidencia suficiente, pues ya no se nos fue el tren, ¿no? Es como decíamos, vamos a esperarnos dentro de 30 años a ver si la vacuna no causó autismo una vez aplicada, ¿no? Entonces,
ahorita el grave problema que estamos teniendo en el tema de los medicamentos es de dos tipos. Primero, que se está manejando dos de manera empírica. Antes era muy fácil conseguir hidroxicloroquina, que se manejaba para un tema. Hoy cualquier producto que sale, te lo venden como el mejor y no hay nada más caro, por barato que sea, que lo que no sirve. Y entonces, si tú analizas cuántos pacientes están diseñando para hacer protocolos, así sea de un caso de 10, digo, en México existen, según el subsecretario del Grupo de Gatel, 707 hospitales atendiendo COVID de veras. Pues imagínate nada más el tipo de estudios que podríamos haber estado haciendo para estar sistematizando el tipo de manejo, protocolizando el tipo de medicamentos, que la COFEPRIS con la línea que tiene abierta poder haber traído los medicamentos que estén probando en todo el mundo. De México hoy hay 33 estudios registrados hasta el día de ayer. De los 33 hay 8 medicamentos utilizándose. 3 de ellos ya han sido frenados en la OPS y en la CDC. Los seguimos utilizando. De hecho, ahorita el IMSS y todos los que más se utilizan son los que hoy ya están frenados porque se vio que no favorecen. Es decir, no hacen daño, pero no dan un efecto. Algunos ya empiezan a hacer daño, dan más daño que efecto y se están suspendiendo. Todos los demás, el que más ha tenido, que es de Gilead Laboratorios, lo que dice es que puede disminuir la etapa de conducción en 30% de pacientes graves. O sea, realmente el efecto terapéutico es muy poco. Y si analizamos, cuando les presentaba yo las gráficas, que la gran mayoría de los pacientes están llegando ya demasiado tarde a los hospitales, pues hay casi ningún medicamento en ningún otro virus conocido, como el del ébola, el SARS o el COV-2, el COV-1, funcionan si no los aplicas a tiempo, ¿no? Entonces, en conclusión, esta bendición que tenemos de conocer un germen a los 7 días, a los 11 días tener una prueba específica que nos puede funcionar, no hemos pedido, porque a lo mejor lo que le estamos haciendo son científicos locos, o como un servilleta que no puede decir 3 palabras juntas sin hilar una idea, ¿qué medidas simples debiera de haber para poder frenar las cosas? Medidas simples de aspectos sociales, de aspectos antropológicos, de aspectos sociológicos, ¿no? Que no hemos podido posicionar porque, y cuando lo ves sin ambajes dices, bueno, a ver, pues si para evitar la picadura de los moscos pones mosquiteros, si para evitar tener gonorrea usas un condón, pues ¿por qué no usas la distancia social y cubrebocas para el COVID? El mecanismo de transmisión es conocido. Y cómo nos cuesta posesionar una idea tan simple, ¿no? Y ya con Soraya estaremos platicando y les estaré mandando la información del producto que me dijo. Hay 37 protocolos registrados en Clinical Trials. Ahorita, al igual que Felicia, sí, buscamos rápidamente la información para comentarlo, ¿no? Muchísimas ¿Estás gracias. de acuerdo conmigo en la parte de opiáceos, Héctor Jaime? Totalmente de acuerdo. Hemos hecho mucho esfuerzo, Enrique, han sido infructuosos. Se han hecho frente al propio secretario actual, frente a sus funcionarios actuales. Y lo hace como las espinacas, dicen que son muy buenas, pero nadie se las quiere comer. O sea, porque aparte tenemos aliado al delegado de la JIF en México. Él dice, es un investigador de muy buen nivel que trabaja con el grupo de la UNAM. Hemos tenido seminarios con ellos en el propio Congreso. Está claro que simplemente es una carta que haga el gobierno mexicano y a lo mejor una reunión con Marcelo Ebrard nos pudiera ayudar. Se ocupa una carta, no se ocupa dinero, ¿eh? Y las evidencias que son verdaderamente inhumanas de que la gente muere con dolor, digo, Felicia en eso te puede dar toda una plática de cómo está pasando con ejemplos tales, dónde ocurrió y cómo está ocurriendo. La gente está muriendo con mucho dolor y es un crimen que con tanta droga habiendo por todos lados no podamos tener los aspectos básicos de opiáceos para los mexicanos. No, hombre, pues qué fuerte, qué temas. Son las 7:30. Felicia, ¿tú tienes algunos minutos más o ya terminamos? Ya tienes que retirarte. No, estoy a sus órdenes si necesitan para cualquier otra cosa ahorita o en el futuro. Y vamos a recopilar los datos, corregir Campeche, su color, y mandarles la presentación, y Colima también por ahí, y mandarles la presentación, pero siempre a sus órdenes. La verdad es que, pues, me duele de corazón lo que está pasando en México, que me ofreció país y hogar todos estos años, pero me alegra mucho que el país cuente con personas como ustedes que están buscando la evidencia, trabajando con la evidencia y que tienen
pues la salud de los y las mexicanas en sus corazones. Eso va a salvar muchas vidas. Muchas gracias por sus palabras. Nos animan a redoblar el esfuerzo. Estamos en una situación donde nuestros partidos políticos son de oposición y ahorita en el Congreso el número de los diputados del otro grupo o de la otra coalición es muy amplio, pero tenemos la fuerza en nuestra voz y tenemos que ejercerla. Yo agradecería mucho toda la información que nos puedes compartir y también el artículo del New Yorker del doctor Atul Gawande, que será muy, muy importante también. El de doctor Molina nos lo compartió oportunamente Héctor Jaime Ramírez Barba y estamos buscando al doctor Molina para invitarlo a que nos pueda acompañar en un seminario como el que hoy amablemente nos has dado, Felicia, y que valoramos amplísimamente. Y queremos agradecerte a ti por todo tu trabajo y también, por favor, transmítele un abrazo al secretario Frank, al presidente de la Universidad de Miami, que también guarda el reconocimiento de todas y todos nosotros como un gran secretario de salud. Y por favor, pues cuenta con nosotros si más adelante en tu investigación hubiera algo que tú consideras que nosotros podemos ser de ayuda o que debemos de comunicarle a la población de manera simple, clara y congruente, por favor, compártenoslos, estaremos muy, muy atentos para poder escuchar tu experta opinión en este y en otros temas. Y hacia adelante, pues, poder mantener las líneas de comunicación abiertas a través del doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, a quien agradezco profundamente el que haya organizado este seminario y que además está ahí con su nieto Héctor. Pregúntale, don Héctor, pregúntale a tu nieto cómo te llamas. No más hay que quitar el micrófono, hay que poner el micrófono. No, nada más es que tienes el silenciador. No, Héctor, tienes el silenciador. Es que tiene que decir Héctor sin H. Héctor, tienes el silenciador. Hay que prender el micrófono. Estás en mute. Sonito guijuelos. Y no voy a entrar. Dile adiós, Felicia. Adiós. Oye, Héctor, ¿cómo se llama tu abuelito? Guapo. Guapo. Llegó ahí. Mamá llegó. Y de todo mamá me enojó y no voy a jugar a Monkeys. ¿Se enojó con tu mamá? ¿No vas a jugar con los Monkeys? Bueno, ni modo, pues así son las mamás. Y le conté un super de cara y le conté un huevo de chocolate, un huevo de tu Pérez, un carro de tu Pérez. Bueno, un carro de superhéroes y un chocolate. Bueno, déjame terminar con mis amigos y te voy a jugar contigo, Sí. ¿ok? Bye. Diles adiós. Adiós. Dios. Bueno, fíjate más que la Todavía cereza. tenemos tiempo. Esa es la bendición Es la del COVID. única. Esa es la única bendición del COVID. Es cierto. Con la familia. Sí. Ay, ya ve. A ver, Soraya, preséntanos a tu nena. No, es que como yo un niño dijo, sí puedo salir yo también. Claro. ¿Cómo te llamas? Hola. Soraya. Muy bien. Claro. Igualita a tu mamá. Igualita. Y aquí no nos quebramos la cabeza. Mi abuela Soraya, mi mamá Soraya, yo Soraya y Sorayita. Qué bueno, qué importante. Yo estoy igual con mi hijo Enrique. Mi hijo Enrique tiene 2 años, igual mi abuelo, mi padre, yo y él. Enrique todos. Es una Muchas maravilla. gracias, doctor, por la reunión, de verdad. Y gusto conocer a su nieto. Muchas gracias. Habrá un Pero día pues- que todos podemos reunirnos. Los niños, Los niños y nosotros. nosotros también. La verdad, yo no había estado con mis hijos desde que nacieron, ¿eh? Ellos son niños de guardería. Desde los 3 meses y medio se fueron a la guardería y nunca había pasado tanto tiempo con ellos como ahora. Así que yo, entre tantas desgracias,
Le doy gracias a Dios por este tiempo. Yo lo mismo, de no haber tenido Sí. que subir en avión es increíble. Va a ser difícil regresar a la otra vida, cuando podamos en términos de salud pública, va a ser difícil aceptar otra vez aquellas agendas de estar todo el día afuera, ¿no? De estar todo el día en la calle. Ya hemos ya no aprendido a quiero. trabajar mucho más así. Perdón. ¿No? Dinos, Felicia. No, que ya hemos aprendido a trabajar así y es algo que hasta beneficia al medio ambiente. Yo no creo que vayamos a regresar a tanto viaje como antes. Además, por los costos, estoy viendo en los grants, en otras cosas, que ya no habrá tantas reuniones en persona, por lo menos los internacionales, creo. Pero, perdón, le interrumpí. Doctora. No, para nada. Coincido que ha sido una buena experiencia poder estar en la familia, no viajar. Yo también viajaba mucho y creo que vale la pena que podamos aprovechar este tiempo. Y sí me he pensado en qué va a pasar cuando regresemos a trabajar de manera constante. La verdad es que sí he disfrutado a la familia, que mucha falta hacía. Y yo creo que además es un proceso de acoplación de dos vías, porque por un lado a nosotros que hemos estado afuera, estar en casa nos ha generado pues un gran alivio al corazón. Pero a nuestras parejas, a mi esposa, por ejemplo, el tenerme en casa los primeros días era rarísimo. Para ella yo creo que fue un shock. Primero el gusto quizás que se le pasó a las 24 horas y ya después de unos días decía, híjole, ¿a qué hora se puede ir, no? Y ya luego encontramos una normalidad y encontramos una manera de estar muy a gusto. Y la verdad es que sí ha sido muy, muy grato para el matrimonio. Pero al principio yo lo veía que le ponía yo demasiada estrés mi presencia a la casa. Ya espero que haya sido menos. Habrá que preguntarle a ella. Depende de qué tanto estás apoyándola con todo lo que hay que hacer, que eso es el estrés y la tensión que genera. Sí, la apoyo casi nada, ¿no? La verdad. Bueno, pues dejemos el canal abierto, Felicia, con el generoso ofrecimiento que nos hiciste de continuar. Los compañeros que no estuvieron hoy van a tener la oportunidad de escuchar todos los comentarios, las preguntas de todos, porque esta sesión fue grabada y estaremos compartiéndola con ellos para la retroalimentación, porque la idea es que el objetivo, no lo comentó Enrique, pero la idea es reflexionar y cómo hacer una política para este país, independientemente de los partidos políticos. Si quisieras focalizar nomás ese tema, Enrique, de favor. Sí, claro que sí, don Héctor. Así es, Felicia. Lo que nosotros nos une es que más allá de partidos políticos, todos somos mexicanos con un profundo compromiso con el país y queremos tener estos espacios de reflexión porque estamos conscientes que enfrentamos momentos muy complejos, con una pandemia de salud pública, pero también con una pandemia económica y con una pandemia política. Y entonces tenemos que encontrar respuestas inteligentes, claras, que podamos compartir con el país a lo largo de los próximos días, semanas y meses. Esto no se va a ir a ningún lado, esto está empezando y la profundidad de los problemas es grave. Entonces aquí nos une a todos el esfuerzo, coincidimos en la Cámara de Diputados, tenemos trayectorias muy distintas, pero tenemos muchas más cosas en común y cada vez que tenemos esta oportunidad de reflexionar juntos, pues vamos profundizando en eso, en que tenemos muchos más temas en común que cuidar y que trabajar. Y así lo hemos demostrado. El grupo tiene 4 partidos políticos: Acción Nacional, el Partido de Revolución Institucional, Movimiento Ciudadano y el PRD, que son los 4 partidos que han hecho un balance o una contención al gobierno federal cuando hemos sentido que se abusa del ejercicio del poder. Y eso ha sido una muestra el día de ayer. Héctor Jaime Ramírez Barba y Dulce María Sauri, nuestra compañera, estuvieron ayer extraordinarios en la comisión permanente deteniendo uno de los abusos que quería cometer la mayoría. Y pues mañana tenemos el compromiso todos de estar a partir del mediodía en la Cámara de Diputados para votar las leyes del Tratado de Libre Comercio. Entonces, pues seguiremos trabajando juntos y pues muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das de conocerte y de conocer tu trabajo y estamos a tus órdenes hacia adelante. No, igualmente, y gracias a ustedes. Yo cuando Héctor Jaime me comentó que el grupo era así de abierto, yo no le creía al principio, hasta verlos en la pantalla. Y la verdad me da mucha esperanza de lo que puede ser el futuro para México.
y así para la región. Estoy totalmente a sus órdenes. Y si yo o el grupo o la universidad podemos ayudar, aquí estamos. Mi compromiso para dar seguimiento a todo lo que hablamos y cualquier cosa, pues saben cómo, por dónde estoy, por email, por text, por WhatsApp, como sea. Aquí estoy para apoyar. Muchísimas gracias. Hoy faltó nomás el alumno más distinguido, el maestro Galindo Questoño, del PRD. Sí, nos faltó, hoy nos faltó. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy buenas noches. Hasta Gracias. luego, Jorge. Hasta mañana, Nos vemos Jorge. mañana. Primero Nos Dios. vemos mañana. Primero Dios. Bueno, gracias. Nos vemos mañana. Bye. Gracias, doctor, por la reunión. No, al contrario, nos vemos el miércoles. Como he estado metida en eso del TEMEC, ya ni le había hablado, pero le dije, adelántenle a su gente a ver si tiene disponibilidad. Es una sesioncita en vivo que hacemos para dudas y preguntas, pero estaría muy padre. No me cuelgues. Va a estar muy padre. Nos vamos a divertir. Gracias. Aguántame, flaco. Ok. Gracias. Bye.